ellas, ¿no? Entre sí. Bien, Arrabal Amargo, por centrarnos en la primera, dentro de esta trilogía, lo que muestra es una naturaleza humana completamente desoladora. Un panorama, como he dicho, que está dominado fundamentalmente por el deseo brutal, por la violencia, por la animalidad, por la dominación a través de la violencia, por bueno, está transida de sexo por todas partes, pero de un sexo que, si bien el propio Max Weber, al que citaba antes, en uno de sus escritos habla de la esfera de lo erótico como una de las esferas de la racionalidad, y la contrapone lo erótico a ese sexo que tienen los campesinos y tal, un sexo pues mucho menos refinado, mucho menos racional, dice él. Aquí no es que encontremos el sexo de los campesinos, aquí encontramos el sexo de las sociedades cazadoras recolectoras, es decir, que es una cosa tan absolutamente bestia, tan absolutamente desproporcionada, donde no hay ningún tipo de vínculo familiar, donde el hijo no es que ya viole a la madre, sino que viola al padre, y lo viola con otro que pasa por allí, y varios violan y matan a uno, lo tiran a un basurero, y como es un mundo absolutamente prehistórico, absolutamente caótico, sin orden, exagerado, donde ni siquiera entra la policía, donde no hay ningún tipo de control de ese caos, donde impera el miedo, la brutalidad, la agresión, el asesinato, verdaderamente nos pone ante una tesitura de una especie de mundo terrible, primigenio, donde no ha habido ningún tipo de elemento que tempere, como puede ser la religión, algo de humanismo, algo de cultura por alguna parte, ¿no? Realmente lo que presenta es algo terrible, que es una especie de imagen destruida de la sociedad, una especie de imagen de la sociedad como esa imagen o esa sociedad que se han tratado de explicar los pensadores, los sociólogos, los literatos también, de qué es lo que pasó en el Holocausto, de dónde salió aquella animalidad. Bueno, esta animalidad primigenia aparece aquí como un elemento verdaderamente terrible. Todos los comportamientos sociales convencionales están destruidos, y mirarse en ese espejo es verdaderamente terrible. Pero más terrible es todavía ver los reflejos de esa sociedad absolutamente monstruosa en el barrio de Cine Delicias y luego en el centro de la ciudad, en esos paseos, ¿no?, por el Campo Grande y tal y cual, en todos los vericuetos sentimentales de la protagonista o de las protagonistas de las dos novelas posteriores. Bien, por otro lado, para acabar con Arrabal Amargo, verdaderamente da la sensación de que el autor quiere imaginarse, quiere dar voz, quiere entrar en un medio del que naturalmente nadie va a hablar nunca, ¿no? Quiere hablar de eso inefable, y verdaderamente la forma de hablar es verdaderamente notable, es muy interesante. Dentro de un momentín hablaré precisamente sobre el tipo de estilo que utiliza para contar cosas tan truculentas, ¿no? Cine Delicias, bueno, para el lector es un pequeño avance sociológico, es decir, que se encuentra un poquito más protegido, porque la gente algo se conduce, hay algún orden, aunque solamente relativo. Los personajes en realidad no son mucho mejores, pero bueno, se conducen con un poquito más de criterio, sí, se puede decir así. De las tres, yo creo que es la obra en la que más claramente se ve la vis de humorista que tiene Javier Rey de Sola, que precisamente es una de sus peculiaridades, ¿no? Hay algunas páginas como en mitad de las conversaciones que tienen los personajes como el Tresputas, el aristócrata, el hojaldres, la turrones, es decir, que ese es un poco el perfil de los que se mueven por ahí. Hay uno que se llama el Inocencio, que el pobre no puede ir al cine porque tiene la heladería justo enfrente del cine, tiene que quedarse allí mientras ve con los dientes largos cómo la gente se mete en el cine y tal. Entonces se dedica a pensar y acaba
acaba llegando a la conclusión de que todos vamos desnudos. Esa es una de las partes filosóficas del Inocencio, y a partir de ahí la filosofía del todos vamos desnudos les lleva a todos a pensar que, claro, que la gente va desnuda por dentro. Entonces hay unas disquisiciones tan absolutamente demenciales dentro de la novela que es completamente chocante, ¿no? Bien, en esta parte se ve, pues eso, también lo tenue de los lazos familiares, la brutalidad, muchas veces idiota, que mueve a los personajes. Hay ciertos retazos de cultura, por otro lado. Está digamos, la inmensa influencia que tiene el cine y las películas, hasta el punto de que los personajes interpretan la realidad por comparación con las películas que han visto, ¿no? Entonces, esto es como la película aquella en la que llega un cowboy y tal, y hace tal o cual, ¿no? Por otro lado, bueno, el barrio, insisto que es un barrio literario, no hay que entenderlo como tampoco como un barrio real, o tiene retazos del barrio real, pero es un barrio literario, y eso me lo ha confirmado mi conversación aparte con él. Por otro lado, participa de buena parte de los elementos del arrabal, ese machismo estructural, esa violencia, es decir, que las mujeres unas veces las tiran y otras veces las tiran piedras para que se vayan, es decir, que es una cosa tremenda, ¿no? Y a veces también hay contactos entre el barrio y el arrabal, y algunos de esos contactos, no voy a hacer aquí ningún spoiler, algunos de esos contactos son verdaderamente tremendos, ¿no? Amigas de infancia, por otro lado, presenta a una protagonista que se llama Carmencita, que, bueno, descubre que su marido tiene una affair sentimental con su amiga Totina, se lo toma con mucha deportividad, pero a partir de ahí empieza a buscar y a buscar y a buscar, y descubre una cantidad de reflejos de esa animalidad que hemos estado viendo antes, que al lector verdaderamente le perturba. Por un lado, esta obra, que se desarrolla en el centro, tiene una escritura, como diré a continuación, diferente a las otras dos partes. Vemos que aparecen determinados elementos muy claros y recurrentes, ¿no? Como el clasismo, además de todos los, digamos, de todos los otros elementos que puede compartir con el barrio y con el arrabal, ese clasismo que lleva a decir de no sé quién, es que habla a los obreros como si fueran gente, ¿no? O mi hijo presume de madre rubia en el colegio, claro, no es negra como el resto de las madres, etcétera, ¿no? Verdaderamente es un dibujo de amigas de infancia muy interesante, en una narración diferente a la de las otras dos novelas, pero que entra en una armonía que trataré de explicar ahora a continuación. En general, yo creo que hay algo muy interesante en la novela. Si uno ve las tres partes, se da cuenta de que el autor nos va metiendo desde el arrabal al centro de la ciudad. Pero curiosamente, esa especie de reflexión sobre la naturaleza humana se produce justo al revés. El arrabal es el que está en el cogollo de la sociedad que se describe, y hacia afuera se va viendo el barrio, y a continuación se va viendo el centro, donde hay unas formas que son diferentes de lo que ocurre en el arrabal, y sin embargo en el fondo estamos viendo el mismo horror desplegado de una forma u otra. Bien, en las distintas novelas, y entre las distintas novelas hay también determinados puntos de anclaje. Hay un prostíbulo que se llama el Tucumán, en las afueras del arrabal, es decir, hacia el barrio, que ejerce una labor de anclaje de la acción y que supone también una especie de centro de la tela de araña entre estos mundos diversos, ¿no? Bien, la novela en su conjunto, la trilogía, en realidad es una forma de hablar de nuestro pasado, pero es un pasado en el que no en el que sea difícil reconocerse, sino un pasado en el que nos cuesta mucho trabajo aceptar que es nuestro pasado propio. Es un pasado monstruoso, es un pasado que tiene por otro lado mucho de presente y que nos perturba a medida que lo vamos leyendo. El estilo de la novela, o los estilos, yo creo que son fundamentales para
bueno, para acceder a ella. Particularmente el primer